Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos muy bienvenidos. Muy buenas tardes, son las 12:03. Comenzamos hoy día nuestra cuarta sesión de nuestra Escuela Constituyente de Verano, organizada por el Instituto y por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. El día de hoy vamos a tener una sesión especial por muchos factores. En primer lugar, porque vamos a hablar sobre un tema esencial eh, para las regiones, para los territorios subnacionales. Como la Universidad de O'Higgins es una de las últimas universidades estatales y públicas creadas en el país junto con la región de Aysén, una de las prioridades que tenemos como institución es poder generar el mayor conocimiento posible para avanzar en todas estas temáticas que, en primer lugar, sean de interés para nuestra región, pero adicionalmente se vinculen con las demás temáticas que son de interés para los otros sectores, para los otros territorios subnacionales. Y en ese sentido, creemos sumamente importante que las personas puedan contar con información suficiente y antecedentes suficientes sobre cuáles son las dimensiones regionales que aborda la Constitución. Porque no solamente aborda el poder central, sino que también la descentralización territorial y otros tipos de descentralizaciones que la Constitución establece. Pero además tenemos otro tema muy importante, porque el día de hoy contamos con la colaboración de dos docentes provenientes de universidades también de regiones, pero de otras latitudes. Uno más cercano, otro mucho más lejano. Pero gracias a una de las cosas positivas que ha tenido la pandemia y la masificación de estas modalidades de trabajo, es que podemos estar todos sincrónicamente en línea. Así que en primera instancia quiero agradecerle a Cristian García de la Universidad de Magallanes y a Álvaro Magasic de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como les decía, hoy día vamos a hablar sobre la dimensión regional y antes de introducir a Cristian y a Álvaro para que puedan hacer sus exposiciones, les quiero recordar a todas y todos quienes están en la sesión de Zoom, pero adicionalmente a todas y todos quienes nos ven desde la sesión de Facebook Live de la Universidad de O'Higgins, que nos dejen sus preguntas en los respectivos chats. Nosotros haremos el trabajo de agruparlas, de ordenarlas para hacer una coherencia entre las preguntas, para que podamos ir respondiendo la mayor cantidad de inquietudes posibles de todas y todos ustedes. Recordarles también que la sesión esta cuarta sesión quedará disponible también por la plataforma Facebook Live para que, si no la pudiste ver en vivo, puedas verlo en la tranquilidad de tu hogar en cualquier momento, porque creemos que la temática de que vamos a abordar el día es una de las más importantes para los territorios. Así que agradecerle nuevamente a Cristian, agradecerle a Álvaro, agradecerle a Pilar Navarro por su gestión y su colaboración, su intermediación en esta materia. Y quiero partir con las presentaciones. En primer lugar a Cristian García, quien es docente de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad de Magallanes, contador público y auditor además por la citada Casa de Estudio, y destacar también que recientemente publicó un libro sobre una de las islas más maravillosas que tiene este país, que es la isla Navarino, y que yo tuve la oportunidad de poder conocerla. Después de Cristian, estará con nosotros Álvaro Magasic, él es profesor de Derecho Tributario, también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, y actualmente se desempeña también en su estudio jurídico Magasic y compañía. Así que, Cristian, te dejo la palabra, muchísimas gracias, y la invitamos a todas y todos para que dejen sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación y sobre todo por hacer promoción a mi libro, así que te lo agradezco. Quiero compartir pantalla, porque voy a colocar una ponencia. Me avisan si es que se ve. Se ve súper bien. Ya, muchas gracias. Bueno, la dimensión regional en la Constitución. Hay una pequeña mapita ahí de mi región y el sello de nuestra casa de estudio. Cuando uno revisa nuestra Constitución política, esta tiene un total de 15 capítulos y hay disposiciones transitorias, pero particularmente hay un capítulo que aborda la dimensión regional.
Y es el capítulo 14, que se llama justamente Gobierno y Administración Interior del Estado. ¿En qué consiste esto? Básicamente es allí donde se expresa que nuestro país se va a dividir finalmente en regiones, ¿ya? Para objeto del gobierno y la administración interior del Estado. A partir de esta constitución política, en realidad es a partir de un poquito antes, porque la constitución política de 1980 lo que hace es recoger lo que ya se había dictaminado en el decreto ley 575 del año 74, cuando la dictadura se instala en Chile. Lo primero que hace es cambiar el sistema de administración interior del Estado. Lo que hace es centralizarlo y no descentralizarlo. Lo vamos a explicar un poco a continuación. Pero, para tenerlo claro, nuestro país se divide en regiones, las regiones a su vez se dividen en provincias. Esto es para el gobierno y la administración interior del Estado. Una cuestión distinta es que las provincias además se dividen en comunas, y estas comunas son administradas localmente por los municipios, ¿ya? Por lo tanto, los municipios tienen una función diferente a lo que es el gobierno interior del Estado. Ellos tienen más bien funciones solamente de administración local. Ahora, cuando entramos en detalle y queremos ver este capítulo que habla del gobierno y administración del Estado en la Constitución, que además está consagrado en otras leyes, la ley de gobierno y administración regional, y también la ley de bases generales de administración del Estado. Ahí uno puede entender que esto se puede separar en varios componentes. Uno de ellos es el gobierno y administración regional. El otro es el gobierno y la administración provincial. Luego, como decía, la administración comunal. Hay disposiciones generales y disposiciones especiales también, porque hay territorios que nuestra Constitución reconoce como territorios especiales. El caso de Isla de Pascua y Juan Fernández, que le permite generar estatutos propios. Cuando empezamos a revisar en más detalle qué significa este gobierno y administración regional, nos damos cuenta que hay una separación de dos grupos de funciones: administración superior de la región y gobierno interior. Por lo tanto, parece que gobierno interior es una cosa diferente a administración superior. Y vamos a entender de qué se trata. En cambio, la administración comunal solamente tiene administración, no tiene gobierno interior. Bueno, y aquí está el gran detalle. La administración superior de la región tiene que ver con el desarrollo social, cultural y económico de la región. Esta administración superior de la región hoy día está entregada a un gobierno regional, que es un ente dual, que está compuesto por el Consejo Regional y por el gobernador regional, que va a ser electo. Pero en el intertanto, es el intendente el que ejerce esa función, ¿ya? Y a su vez, tenemos también que el gobierno regional es una entidad que tiene patrimonio y personalidad jurídica propia. Es decir, aquí está la auténtica descentralización. El gobierno regional es un ente distinto al Estado. No es el mismo Estado, es un órgano del Estado, pero es un órgano descentralizado. Significa que no actúa con el patrimonio del fisco, sino con un patrimonio distinto. Y por otro lado, dentro de estas funciones de gobierno interior de la región, ahí es donde actúa el delegado presidencial regional, que es un órgano desconcentrado y no descentralizado. Hay una diferencia entre descentralización y desconcentración que la vamos a explicar a continuación. Este delegado es un agente inmediato del presidente de la República y su función principal consiste en la coordinación de los servicios públicos. Esta figura se repite a nivel provincial, pero básicamente lo que tiene que ver con el gobierno interior. Ya no se habla mucho de administración superior en el caso provincial, porque la administración superior está vista desde el lado de la región, y por otro lado tenemos la administración local, que está vista desde el lado del municipio, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la administración, podemos decir que hay administración superior de la región en manos del gobierno regional, y podemos decir que hay administración local en la base comunal en manos del municipio. Y luego, desde el punto de vista del gobierno interior, podemos decir que tenemos gobierno interior de la región de manos del delegado presidencial regional como agente inmediato del presidente de la República, y también en la base provincial tenemos gobierno interior de manos del delegado presidencial provincial. ¿Ya? Para entenderlo mejor, yo traté de hacer un gráfico, una figurita, ¿cierto?, donde tenemos técnicas y formas de ejercer las funciones. Tenemos una técnica y tenemos por otro lado una práctica. En las técnicas está la deslocalización, la desconcentración y la descentralización. La deslocalización es simplemente instalar sedes en lugares del país.
Sigue siendo el mismo Estado, sigue siendo un Estado centralizado, pero lo único que hace es instalar sedes en distintos lugares del país. La desconcentración, en cambio, de lo que se trata es de traspasarle funciones a un órgano inferior, pero permanece la jerarquía, es decir, para todas las cosas existe un superior y un inferior, pero en aquellas materias que se han desconcentrado, el inferior no tiene que reportarle nada al superior, simplemente él decide y hace las cosas. Y luego tenemos la descentralización, que ahí lo que ocurre es que aparece un ente distinto. Ya no hay jerarquía, es un ente distinto, en paralelo, que tiene patrimonio propio, que tiene personalidad jurídica propia y que tiene normas propias de funcionamiento. En Chile lo que se ha hecho hasta el momento es la mal llamada desconcentración, que se le llama desconcentración territorial y desconcentración funcional. En realidad la desconcentración territorial no es otra cosa que lo que ahí aparece como deslocalización. ¿No? No hay, simplemente se instalan servicios públicos, direcciones regionales, direcciones provinciales, los ministerios instalan secretarías regionales ministeriales y así sucesivamente. Y de hecho, el delegado presidencial, si uno lo ve también, o los provinciales, estamos dentro de una esfera como que uno pudiese decir que esto es algo de deslocalización tiene, porque lo reporta el presidente de la República, pero algo de desconcentración también tiene, porque hay algunas pequeñas materias en las cuales no tiene que reportar, sino que él decide propiamente. En fin, la desconcentración entonces, en nuestra legislación se habla de desconcentración territorial, que es la deslocalización, y desconcentración funcional, que es la auténtica desconcentración, ¿no? Y hace poco tiempo que hemos estado hablando de descentralización, en realidad existen algunos servicios públicos que son descentralizados, pero la descentralización como recomendación de gubernamentalidad tiene que ver con que los territorios subnacionales tengan una suerte de gobierno descentralizado. ¿Ya? La descentralización que nosotros habíamos vivido como proceso en Chile era simplemente para crear servicios públicos descentralizados. El caso de la Corfo, el caso CONAF, que no tienen una dimensión territorial, están en todo Chile. ¿Ya? Pero hoy día el énfasis está dado en que la descentralización tiene que tener un matiz subnacional. Bueno, así como hay técnicas de gobierno, también hay prácticas. Una práctica es la delegación, y significa que un superior le puede encomendar funciones a un inferior entregando una delegación. Pero esa delegación es revocable, y un detalle importante, cuando se han delegado funciones, el delegante no puede saber lo que hace el delegado, porque por algo delegó las funciones. Luego tenemos otra figura que son los convenios, y es que las funciones de un servicio público pueden ser asumidas por otra institución pública, en aquellos lugares donde ese servicio público no exista. Esto pasa mucho en el caso de la aduana con Carabineros. Hay lugares donde la aduana no está, pero sí está Carabineros en la frontera, y bueno, esas funciones son asumidas, las funciones de aduana son asumidas por Carabineros. Y la nueva figura que apareció es este traspaso de competencias, donde tenemos ahora que el órgano, el Estado, digamos, está viendo una mecánica para transferirle competencia a este nuevo ente descentralizado que son los gobiernos regionales. ¿Ya? Esto es lo que está en discusión hoy en día sobre este traspaso de competencias. Para hacer un poco de historia y entender un poco, antes de la regionalización, antes del año 1974, en Chile lo que existía era un Estado unitario, tal como ahora, pero el agente inmediato del presidente de la República ejercía solo funciones de gobierno interior, y ese agente se llama intendente provincial. ¿Por qué intendente provincial? Porque el país antes se dividía en provincias, las provincias se dividían en departamentos, los departamentos en delegaciones y las delegaciones en distritos, ¿ya? Pero era simplemente separaciones para efectos de ejercer el gobierno interior. No se hablaba sobre la administración. La administración en realidad estaba ejercida desde otras formas. De hecho, habían entes descentralizados, como las corporaciones, las juntas de adelanto, los comités de programación, que eran entidades con personalidad jurídica, patrimonio propio, inclusive ingresos propios. Pero cuando llegó la dictadura, lo que se hizo es reunificar y efectivamente dejar todo concentrado en manos del Estado, terminar con todos esos entes descentralizados, se dio término a todas las corporaciones, a todas las juntas de adelanto y a todos los comités de programación, y lo que se hizo fue entregarle al intendente regional, porque ahora el país en lugar de provincias se dividió en regiones, y al intendente regional entonces se le encomendaron dos funciones, el tradicional gobierno interior, pero además la administración superior. Y para esa administración superior
se le hizo acompañar de un Consejo de Desarrollo, que estaba conformado por puras autoridades, básicamente secretarios regionales ministeriales o directores de servicio de la época. Y se le entregó también fondos para inversión. Tenemos un tercer momento donde aparece la descentralización subnacional, y es lo que ocurre en el año 92 con la vuelta a la democracia, donde ahí se crean los gobiernos regionales. Y se separa entonces que el Estado va a hacer la función de gobierno interior a través de la gente del presidente, pero vamos a tener un gobierno regional que va a estar encargado de la administración superior de la región y que va a contar con un órgano ejecutivo que va a ser el mismo intendente. El Consejo Regional ahora va a estar electo indirectamente a través de los alcaldes, posteriormente hoy día, ya en la actualidad es electo directamente, y se van a mantener estos fondos de inversión. ¿Dónde está el detalle? Que el intendente regional aquí tiene doble función, doble militancia. Por un lado es agente del presidente de la República y por otro lado es el órgano ejecutivo del gobierno regional. Lo que va a pasar este año con la elección de gobernador es el paso 4, y es que con la elección de gobiernos regionales, la figura de intendente regional se separa en dos: delegado presidencial y gobernador regional. Uno, a cargo del gobierno interior, actúa por el Estado, y el otro, como órgano ejecutivo del gobierno regional, actuando con el patrimonio del gobierno regional. ¿Ya? De eso se trata. No es que estemos creando un monstruo de dos cabezas, como muchos dicen. Lo que está ocurriendo es que al monstruo que tenía dos cuerpos y una cabeza, lo hemos partido y a cada cuerpo le estamos entregando una cabeza. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo en realidad. Ahora bien, cuando uno quiere estudiar cuáles son las funciones del delegado presidencial, bueno, son las funciones de gobierno interior, que básicamente es hacer que el Estado de Derecho funcione y una suerte de supervigilancia de los servicios públicos y control jerárquico. Y cuando uno quiere ver cuáles son las funciones de administración superior, las que les competen al gobierno regional, básicamente organizar el territorio a través del ordenamiento territorial, el fomento productivo y el desarrollo social y cultural de los habitantes. El gobierno regional no hace todo en la región, solo hace estas tres funciones: ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. Otras materias no son competencias del gobierno regional. La delincuencia es problema del delegado, no del gobierno regional, por dar un ejemplo. Migración, extranjería, es problema del delegado presidencial, no del gobierno regional. En cambio, el fomento productivo claramente es un problema del gobierno regional o el ordenamiento territorial, por decir algo. Ahora bien, cuando uno quiere estudiar cómo se compone este patrimonio y la inversión que hacen los gobiernos regionales, bueno, los gobiernos regionales tienen efectivamente un patrimonio y la ley de presupuesto le autoriza gastos de funcionamiento, pero también hay inversión regional, y en esa ley de presupuesto se le entregan fondos de inversión, que está constituido por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la Ley de Espejos Transantiago, hay transferencias que se le entregan directamente en la misma ley, los gobiernos regionales tienen ingresos propios y también existen los impuestos regionales. Por dar un ejemplo, los casinos de juego pagan un impuesto y la mitad de ese impuesto va para los gobiernos regionales. Pero el detalle está en que no toda la inversión regional es decidida por el gobierno regional. Solamente el gobierno regional decide la inversión que es a cuenta de sus propios fondos o a través de convenios de programación que puede hacer con determinadas carteras. Es decir, un ministerio coloca algo de plata y el gobierno regional coloca otro tanto. Entre los dos hacen un convenio de programación y ahí sí el gobierno regional tiene opinión. Pero hay otros fondos que son sectoriales, que directamente lo gastan los ministerios, los servicios públicos, donde el gobierno regional no tiene ninguna incidencia porque no tiene ninguna decisión en esa plata. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos hoy en día es un gobierno regional que tiene funciones acotadas, que paulatinamente se ha ido empoderando, pero recién estamos volviendo a una etapa anterior a la dictadura, donde sí existía algo de descentralización, por lo menos con esas entidades conocidas como la famosa Junta de Adelanto de Arica, o la Corporación de Desarrollo de Magallanes, o tantos comités de programación que existieron en la zona central del país, pero que todos ellos fueron disueltos con esta idea de unificar y estandarizar todo el funcionamiento del país. Finalmente, si hoy día estamos hablando de descentralización, es porque es una técnica de gobernanza. ¿Eh? Gobernanza y gubernamentalidad no son lo mismo. En realidad, la gobernanza es una suerte de hacer un buen gobierno. ¿Eh? Y hoy día, por premisas de gobernanza y de fortalecimiento de la democracia, hay recomendaciones internacionales que hablan de que los estados unitarios deben descentralizar
en los entes subnacionales ciertas funciones. Y esa descentralización tiene al menos 3 esferas: una esfera administrativa, una esfera fiscal y una esfera política. Nosotros tenemos, con suerte, una descentralización administrativa. No hay descentralización fiscal porque no tenemos posibilidad de que los gobiernos regionales fijen impuestos. Aun cuando existen impuestos regionales, esos están creados por ley, esa ley la genera el Ejecutivo, el Poder Central. Y en cuanto a la descentralización política, además de elegir autoridad, no tenemos mucho más, porque esta descentralización política significa la facultad de poder hacer leyes propias que apliquen en el territorio subnacional. Por lo tanto, lo único que tenemos es una descentralización administrativa, y por eso muchos autores señalan de que lo que Chile vive es realmente una desconcentración y no una auténtica descentralización. Simplemente se están pasando funciones, pero no se está dando la autonomía real ni toda la potestad sobre todo lo que se hace en un territorio. Porque vuelvo a mencionar, aun cuando el gobierno regional tiene funciones, por ejemplo, de fomento productivo, si la Corfo o Cercotec ejecutan un determinado programa en una región con fondos sectoriales, no tienen ninguna necesidad de preguntarle al gobierno regional su opinión, y pueden inclusive ejecutar proyectos que sean contrarios a los intereses del gobierno regional. Esta es mi presentación hasta acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por esta explicación. Le doy ahora la palabra a Álvaro, no sin antes recordarles a todas y todos que nos dejen sus respectivas preguntas en los chats, tanto de la sesión de Zoom como de Facebook. Álvaro, por favor. Gracias, Sebastián. Gracias, Cristian, como siempre, con una claridad supina. Cristian tiene el don de dejar las cosas claras y bien puestas. Así que bueno. Yo también voy a hablar de la descentralización, pero voy a mirarla desde una perspectiva más financiera, digamos. Nos pusimos de acuerdo en que Cristian iba a hablar un poco más del tema administrativo y yo iba a hablar un poco del tema financiero. Al igual, partir con una pequeña introducción. En el artículo 3 de nuestra Constitución dice que Chile es un Estado unitario, y dice que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada. Además que los órganos del Estado deberán promover o fortalecer la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones. Digamos, parece que todas las regiones, menos la región metropolitana, que tiene un desarrollo distinto al resto del país. Pero bueno, primero entender qué es lo que es esta noción de un Estado unitario, Esto viene de un concepto francés que era la unidad de mando. Es propio de Napoleón, quien cree que puede llegar a todo el país desde el centro. Y por lo tanto, esta unidad de mando va a generar una legislación única para el país, va a generar una judicatura única para el país y va a generar una administración única para el país. Legislación que llega a todas, judicatura que llega a todos y administración que llega desde el centro a todas partes. Esto obviamente difiere del federalismo, donde justamente no hay una unidad. Las legislaciones pueden ser distintas, las judicaturas pueden ser distintas, es decir, pueden existir o coexistir distintos poderes judiciales, y donde la administración también puede ser distinta, sin perjuicio que tiene que haber una estructura común. Pero hay ordenamientos, hay judicaturas, hay administraciones que juegan o corren de manera paralela entre los distintos estados que conforman, digamos, esta unidad federal. Estos son los dos extremos. Estado unitario versus un sistema federal. Bueno, en los estados unitarios, tal como comentaba Cristian, uno puede ver 3 vertientes, digamos. Una que es un estado unitario centralizado, un estado unitario desconcentrado y un estado unitario descentralizado. El estado central se caracteriza por tener una organización piramidal. En el centro está la unidad de mando, donde la unidad de mando es la que ordena al resto del país, por lo tanto hay un vínculo jerárquico entre este centro y el resto de las estructuras administrativas. Hay una competencia absoluta, es decir, las atribuciones y poderes que tienen los órganos centrales los tienen sobre todo el país.
Y existe una sola entidad, una sola persona jurídica, que es el Estado central. No hay más. Primera cosa. Después tenemos los entes o la desconcentración. Y en la desconcentración se produce, como decía Cristian, por una transferencia de competencia. Una transferencia de competencia que se hace por ley y se hace de manera permanente, no de manera transitoria, porque ahí estaríamos ante otra situación que es la delegación. Acá hay una ley que transfiere ciertas competencias. El vínculo jerárquico acá se mantiene pero se debilita. Se mantiene pero se debilita. Después hay una competencia relativa, es decir, este órgano desconcentrado va a tener una competencia limitada en una determinada área o en un determinado territorio. Y en esa competencia posee cierta libertad, cierta discrecionalidad dentro de ese ámbito. Y acá no hay una nueva persona jurídica, no hay una nueva entidad, simplemente se trata de la misma entidad que ha transferido competencia a un órgano que está bajo el mismo paraguas de la persona jurídica del Estado. Y después tenemos la descentralización, que también tiene que ser por ley. Acá ya no existe el vínculo jerárquico entre el subordinado y el centro. Lo que sí se mantiene es una tutela o supervisión del centro hacia el órgano descentralizado. Existe una competencia propia, donde posee libertad sobre ella, y como bien recalcaba Cristian, tiene una persona jurídica y un patrimonio propio. Es una entidad jurídicamente distinta de la otra y por lo tanto se comporta como si fuera una persona. Esto teóricamente es lo que hay en Chile, digamos. Y ahora nos toca ver qué es lo que ha pasado en la realidad. Esta descentralización y promoción del desarrollo equitativo entre las regiones. Ya dijimos que es un Estado unitario y que efectivamente a nivel normativo se fijan dos entes descentralizados, los gobiernos regionales, que están en el artículo 111 de la Constitución, y los gobiernos locales municipales, que están en el artículo 118 de la Constitución. Ambos, si ustedes se dan cuenta, tienen personalidad jurídica de derecho público y con patrimonio propio. Ambos, sus autoridades son producto de la elección popular, tanto el ente ejecutivo como el ente normativo fiscalizador, que es el gobernador y los consejeros, que es el alcalde y los consejeros. En esos dos son de elección popular, lo cual es bastante relevante, digamos. Cristian en otras reuniones siempre nos cuenta anécdotas de cómo muchas veces los intendentes recibían menos fondos de lo que les correspondía, pero si es que como eran un órgano dependiente de la autoridad central, su capacidad para alegar o para reclamar sobre eso era prácticamente nula, porque al alegar sobre eso significaba que era destituido del cargo, digamos, en la práctica. Y por último, el objeto de los gobiernos regionales, como ya se denotaba, es el desarrollo social, cultural y económico de la región, y a nivel de los gobiernos municipales un poco más amplio, es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en los procesos económicos, social y cultural de la comuna. Esto es hoy día lo que tenemos. Y algo más, antes de eso, voy a ir vamos a lo que yo les tengo que hablar. Visto este panorama, les quiero hablar brevemente sobre la descentralización financiera. Yo siempre utilizo con mi alumno un ejemplo. El joven que se va de la casa, el joven universitario que decide irse de la casa. Él decide tener su vida propia, decide seguir su camino. Pero sin embargo, los padres de este joven o quienes financian la vida de este joven podrán de alguna manera limitar estas decisiones que él toma, digamos. Si él quiere vivir en un determinado sector, los padres que manejan los recursos le van a decir, mira, yo te pago el arriendo, pero de tal departamento, con lo cual se le limita a dónde él puede vivir. Si es que él quiere vestirse una determinada forma, digamos, los padres podrán decir, mira, yo te voy a comprar la ropa porque yo tengo los recursos y tú la puedes gastar en tal cosa. Bueno,
etcétera, etcétera, etcétera. Así que, si bien este chico puede andar solo por el mundo, los padres a través del control financiero logran que éste realmente no tenga una autonomía, que no tenga una decisión plena sobre sus actos, sobre las cosas que él hace. Podrá decir, ¿y este chico trabaja? Sí, podrá trabajar, porque como estudia, trabaja los fines de semana y gana recursos propios, pero que eso le alcanza para muy poquito, para muy poco en su vida. No le alcanza para tener un desarrollo propio, sino que le alcanza simplemente para algunas cosas menores, accesorias. Y eso es un poco lo que pasa en la vida de estas entidades con patrimonio propio y con personalidad jurídica propia. Si no tienen los recursos y no tienen la decisión o la capacidad de decidir sobre los mismos, estamos ante una ficción de autonomía, estamos ante una ficción de descentralización. Visto esta idea, algunos datos que yo creo que es bueno de contexto. En Chile, el 16,5% de los impuestos recaudados corresponden o vienen de entidades subnacionales. El promedio de la OCDE es que de las entidades subnacionales la recaudación sea un 28,9%. El gasto público a nivel subnacional autónomo en Chile es del 18%. En los países de la OCDE un 45%. Y la ejecución de nivel subnacional, es decir, lo que realiza directamente las entidades subnacionales, en Chile es de un 14,5% versus el 27,4% que es el promedio de los países OCDE. Es decir, estamos bastante alejados de lo que sucede en el mundo de la OCDE. Por lo tanto, una primera aspiración podría ser acercarnos a los niveles de ejecución de gasto o de gasto autónomo que tienen los países de la OCDE. Ya con eso creo que estaríamos transfiriendo una serie de recursos importantes a las regiones. Otra característica que también es importante señalar, no existe una ley de rentas regionales, es decir, no existe una regulación del patrimonio propio de estas entidades de manera uniforme, sino que está incorporada en distintos textos normativos, a diferencia de lo que ocurre a nivel de los gobiernos locales, donde sí existe una ley de rentas municipales. Ya, sigamos con la descentralización financiera. Además de la Constitución, existen dos normas importantes en esto, que es el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005, que hoy día es que refundió la ley 19.175, y una antigua norma, bastante antigua en muchas de sus disposiciones, que es el decreto ley 1263 del año 1975, que regula la actividad financiera del Estado. ¿Ya? ¿Qué es lo que es importante acá y qué es de notar? Que cuando uno lee estas normas, uno lo primero que va a interpretar es decir, este joven es autónomo. Porque si uno se fija, como decía Cristian antes, las funciones de los gobiernos regionales son tres: ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas, desarrollo social y cultural. Y tiene un conjunto de atribuciones para cumplir esto. Por ejemplo, tiene la facultad de elaborar y aprobar normas reglamentarias que regulen esto. Por ejemplo, puede crear un plan de desarrollo regional y crear el reglamento que regule esto. O sea, tiene harto poder en ese sentido. Luego, puede adquirir, administrar y disponer de bienes. Puede aplicar tributos. La norma dice aplicar tributos. Y hay una pregunta, ¿podrá desarrollar a través de una norma reglamentaria ciertos aspectos de los tributos? Que sería también un tema interesante. Puede formular y priorizar proyectos de infraestructura, puede diseñar, elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos dentro de su territorio. Es decir, no quiero latearlos, pero lo que quiero decirles es que en apariencia este joven puede hacer o tiene autonomía, puede hacer muchas cosas, tiene la facultad para hacerlo y tiene las atribuciones para hacerlo. Pero veamos si tiene los recursos. Y ahí viene la primera pregunta: ¿cuáles son los ingresos que tiene este joven? ¿De dónde vienen los recursos que tiene? Y yo me hago ahí tres preguntas: ¿qué ingresos tiene?
¿Está asegurada la permanencia después de un año de estos ingresos o todos los años, digamos, estos ingresos pueden ir variando y por lo tanto la posibilidad que tiene esta persona de planificar su desarrollo futuro es bastante limitada? ¿Y existe, por último, discrecionalidad en el uso de estos recursos? Y acá hay que distinguir. Primero, la Constitución establece en el artículo 19, número 20, la posibilidad de que existan tributos regionales sobre bienes o actividades que tengan una clara identificación local o regional, ¿ya? Yo ahí les pongo algunos de los que ya existen, que podríamos discutir si son o no tributos, pero bueno, son ingresos que reciben los gobiernos regionales. Son sobre ciertas patentes mineras, ciertas multas o derechos de patente que se pagan por el no aprovechamiento, comillas, del derecho a aprovechamiento de agua, impuesto al casino del juego, que sí es un poco más significativo, etcétera, ¿ya? Además pueden venir, hay fondos especiales, hay unos Magallanes que hemos conocido a través de Cristian, que se refiere a ciertos fondos especiales que existen en la región, etcétera. Existen formas, ingresos y tributos de carácter regional. ¿Quién los fija? Esto es lo importante. Estos están fijados por una ley y esa ley es de iniciativa exclusiva del presidente de la República y lo fija él en conjunto con el Parlamento. ¿Tiene hoy día atribución los gobiernos regionales para regular algún aspecto de esa tributación? Yo en lo particular sostengo que sí, pero creo que soy el único que sostiene eso. ¿Por qué? Porque el artículo 19, número 20 habla de que la ley deberá fijar el marco y por lo tanto yo entiendo que fijado el marco podrán ser los gobiernos regionales los que harán el desarrollo normativo de ciertos aspectos del tributo dentro de ese marco fundamental que les da la ley. Pero como les digo, creo que soy el único en este país que dice eso, todo el resto dice que no hay ninguna facultad para que los gobiernos regionales desarrollen algún aspecto normativo del tributo. ¿Quién los cobra? La ley decía, puede aplicarlo los gobiernos regionales, pero en la práctica los recauda el gobierno central. Y no solo los recauda el gobierno central, sino que este lo redistribuye a la región. Y como nos hemos enterado a través de un artículo que publicó Cristian, junto con Angie Flies, al parecer no entrega todo lo que corresponde. Le corta la cola en términos chilenos, digamos, podríamos decir. Se queda con un porcentaje en vez de entregar todo. Y por último, son recursos no condicionados, es decir, estos ingresos que obtiene el gobierno regional los puede usar con cierta discrecionalidad dentro de los marcos que le entrega la ley. Hay otro fondo, este es el primero. Es un fondo que no es muy significativo, lamentablemente, digamos. Hay otros que son el traspaso del Fondo de Desarrollo Regional, que es el más importante. Este Fondo de Desarrollo Regional viene determinado por la ley de presupuesto, es anual y no es permanente, porque justamente cada ley de presupuesto lo irá determinando, y los ingresos que reciba por este ítem en general no están condicionados, es decir, la administración puede disponerlo. Y por lo tanto tenemos los fondos, los impuestos regionales, los tributos regionales y el traspaso del Fondo de Desarrollo Regional que permiten que los gobiernos regionales tengan cierta autonomía en el uso. Pero luego tenemos otros tres fondos. Fondos para su funcionamiento, que están determinados en la ley de presupuesto, están asegurados en el tiempo, pero están condicionados, solo pueden usarse para el funcionamiento. Inversiones sectoriales, que es las partidas más grandes de las regiones. Estos están determinados en la ley de presupuesto, no están asegurados en el tiempo y están completamente condicionados en gran parte. Y los programas de inversión por convenio, que también están en la ley de presupuesto, son permanentes mientras dure la inversión y también están condicionados, digamos, al programa. Es decir, la cantidad de recursos que tiene este joven es poco, es más bien limitada. La mayoría de esto viene condicionado por el centro. Y no son permanentes, pueden cambiar de un año para otro. Por lo tanto, si queremos hablar de autonomía, tenemos que hacer que tenga ingresos permanentes y que una parte importante de esto no esté condicionado. Nadie en su sano juicio va a pedir que todo
esté a discrecional de los gobiernos regionales, pero hacia allá hay que ir cambiando. Y acá yo propongo algunas cosas: acercarse a los parámetros de la OCDE, un cuerpo normativo que genere la ley de rentas regionales, autonomía en los ingresos, asegurar ingresos, que exista una transferencia de fondos de desarrollo regional con fondos asegurados, es decir, que exista por normativa constitucional o normativa legal la obligación que ese fondo sea nutrido con determinadas partidas. Por ejemplo, con un 7% de todos los ingresos totales de la recaudación nacional. Por ejemplo, con el impuesto a la minería, que obligatoriamente esos fondos tengan que ir a ese fondo de desarrollo regional y ese se tenga que distribuir entre las regiones. Que no sea solo un resorte de cada gobierno a través de la ley de presupuesto. Y otra cosa es que los tributos regionales se amplíe el marco de esto y que existan tributos regionales, especialmente por las actividades extractivas. Yo hablo genéricamente de esto: minería, agricultura, pesca, etcétera, que son aquellas que sufren las regiones y que no benefician a las mismas. Generalmente, ustedes saben que la ciudad con mayor ingreso per cápita en Chile es Antofagasta, y yo creo que el nivel de vida de la gente de Antofagasta no es equivalente al nivel de vida de la gente que vive en Santiago, a pesar de que teóricamente su nivel de ingreso es mucho más alto que la gente de Santiago. Pero bueno. Y por último, ¿pueden existir ingresos condicionados? Obviamente van a existir ingresos condicionados. Acuérdense que los parámetros de la OCDE es un 30%, el 70% de alguna manera viene decidido a nivel nacional, ya sea en gastos nacionales, y dentro de los que se hagan en las regiones van a venir condicionados. Como ahí puse fondo de convergencia, fondo de transporte, inversión tecnológica, etc. ¿Ya? Y lo otro, muy brevemente para terminar, es quién decide qué gastar, que es la otra pregunta. Porque una cosa es tener las plata y otra es decir, ya tengo las plata, ¿quién decide? El papá me va a decir qué departamento arrendar, el papá me va a decir qué ropa vestir, el papá me va a decir hacia dónde tengo que ir en vacaciones, digamos, y me pasan la plata para eso. Bueno, yo creo que la segunda cosa está en quién decide. Hoy día, el Consejo Regional decide sobre los recursos asignados por los fondos y los recursos propios. Y ya hemos dicho que esto es poco. Entonces, la idea es que esto se amplíe y que, por lo tanto, los gobiernos regionales puedan diseñar políticas, puedan diseñar programas y financiarlo a través de estos recursos propios. Y hay un tema que no quiero dejar pasar, que es el parámetro de asignación del gasto. En Chile, para que el gobierno central invierta en las regiones, se deben cumplir ciertas evaluaciones. Y acá hay una lógica del costo-beneficio que está muy marcada. Y ese costo-beneficio se refiere principalmente a que si yo hago un gasto o una inversión en una región, esto tiene que beneficiar a mucha gente. Bueno, cuando se hace o cuando se aplica esa lógica en comparación regiones versus Santiago, adivinen lo que sucede. ¿Quién gana? Naturalmente, porque el impacto por la población que vive en Santiago es mucho mayor que la que podría suceder en Magallanes, en Aysén o en Petorca, aquí en mi región, digamos, que son lugares con poca población, pero que requieren, digamos, tantos recursos como la región. Entonces, esos criterios basados principalmente, porque no es el único, en la lógica costo-beneficio, creo que sería necesario de ir modificando. Eso, no quiero seguir con esto y yo creo que es tiempo de hacer preguntas. Sebastián. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Cristian, por sus presentaciones. Creo que nos han dejado, creo que el ejemplo del niño, del estudiante es demasiado gráfico, como para, yo creo que todos aquellos que han estudiado en la región, hemos estudiado afuera, nos hemos dado cuenta de esa situación. Quiero empezar ya con la ronda de preguntas, y en primera instancia quiero hacer una pregunta muy cortita de Alejandra Cornejo, porque de una otra forma es un poquito más específica, pero para que la aclaremos de inmediato. Y la pregunta se la puedo preguntar a Cristian principalmente, que nos pregunta: según la ley de gobierno regional, ¿cómo se nombraría al delegado presidencial? Tal como se nombra hoy día el intendente. Es un agente del presidente de la República y lo designa el presidente de la República sin preguntarle a nadie más que a sí mismo.
sin interesarle si es del gusto o no de la región donde va a ejercer ese delegado, y básicamente con los equilibrios políticos, porque estos son cargos políticos, entonces naturalmente va a elegir a alguien de su coalición y de su confianza, ¿ya? Pero el delegado se designa tal como hoy día se designa el intendente. Gracias, Cristian. Aquí viene una pregunta por parte de Javier Bustamante. Se la voy a plantear a los dos porque ambos englobaron distintos conceptos de esta pregunta. Dice, ¿puede la descentralización resultar en inequidades, desigualdades entre las regiones, comunidades? ¿Y sería eso un problema? ¿Qué tan necesaria sería una reorganización territorial en un Chile más descentralizado en vista, por ejemplo, de la actual distribución de la población? Es una pregunta bien compleja que engloba ambos elementos. Sí, lo que pasa es que, mira, cuando uno habla de descentralización territorial, porque este es el apellido, y por eso que nosotros aquí hablamos o la legislación que ha salido siempre habla de descentralización y regionalización, para darle esa dimensión territorial. De lo que se trata es de los territorios, ¿no? Más que de las poblaciones. Entonces, claro, una comunidad puede ser muy grande en territorio y muy escasamente poblada. Por eso es que la distribución tendrá ciertos parámetros, ciertas formas para determinar qué es lo más idóneo. Fíjense que nuestro país antes de la regionalización se dividía en provincias, eran 25. Cuando partió la regionalización se crearon 13 regiones y hoy día ya vamos en 16. Vamos a terminar con las 25 provincias tradicionales. Esas antiguas provincias hoy día van a ser regiones. Entonces, la dimensión territorial es importante, pero no se pueden forzar las fronteras. Estas cuestiones son a veces por condiciones geográficas, por cercanía a veces de la población, por un cierto tipo cultural. Entonces, ese ordenamiento hay que ponerle harta atención porque no puede ser forzado. Y lo otro, respecto a si puede generar desigualdad en los territorios, de lo que se trata es que los territorios, más bien, propender al equilibrio entre los territorios. Y ese equilibrio es contra la metrópolis, porque la metrópolis es la que concentra la mayor riqueza en el caso de los gobiernos unitarios o de los estados unitarios centralizados. Entonces, claro, la primera competencia es con el centro. Después, seguramente, claro, si estos equilibrios son muy buenos, seguramente se van a generar desequilibrios también entre regiones, que habrá que ver cómo se matizan. Y de hecho, existen desequilibrios dentro de las regiones con sus provincias. Las capitales regionales generalmente tienen más desarrollo que las provincias, y para qué decir de las comunas más rurales, esas son las que menos desarrollo van a tener. Entonces, de lo que se trata o de lo que hay que cuidar justamente es este equilibrio, es tener esta regla de equilibrios entre provincias dentro de la región, entre regiones dentro del país, y por supuesto de lo que se trata es de sacarle la mayor hegemonía al centro mismo, que es Santiago. Yo, complementando lo que dice Cristian, digamos, hay dos equilibrios que uno tiene que mantener, que es el equilibrio entre las regiones y el equilibrio primero al interior de las regiones, porque claro, yo vivo en una ciudad central y yo les puse el ejemplo de La Ligua, Petorca, que son ciudades periféricas, entonces efectivamente hay dos equilibrios que mantener, primera cosa. Segunda cosa, es que hay instrumentos para hacer este equilibrio. Por ejemplo, existe o está propuesto en distintos documentos algunos fondos que se llaman de convergencia. Y esos fondos de convergencia son un fondo especial que crea el Estado para ir en ayuda de estas localidades o de las regiones que presentan algún índice de rechazo en varios elementos. Entonces, se puede crear un fondo específico para eso. Y lo otro es no olvidar el principio de solidaridad que debe existir entre las regiones. Yo ponía énfasis en algunos tributos regionales, digamos, pero un elemento importante que sucede a nivel local es que parte de la recaudación que tengan las regiones mayoritariamente se tiene que quedar en cada región, pero una cantidad de lo recaudado tiene que ser redistribuido a través del Fondo Nacional. Tiene que ser redistribuido. ¿Por qué? Porque de esa manera, digamos, ayudamos que todos crezcan armónicamente. Entonces, sí, hay que tener ojo con esos dos elementos y existen los instrumentos hoy día para ir remando en el sentido, digamos, que le preocupa al que hizo la pregunta, que me parece muy buena como idea, digamos, como pregunta. Eso. Gracias, estimado Cristian y Álvaro. Una pregunta.
Álvaro desarrolló mucho la idea de este joven que tiene cierta autonomía, pero que en realidad no puede moverse bien y tiene que trabajar un poquito para tener recursos y todo. Él hace una descripción sobre la centralización fiscal versus una autonomía territorial. ¿Creen ustedes que esta desconfianza en la autonomía territorial también, de una u otra forma, es una desconfianza en el ejercicio democrático, en sentido de la toma de decisiones que los territorios pueden hacer para su desarrollo y su fomento? Absolutamente, absolutamente. No nos olvidemos que la destrucción de los sistemas descentralizados la llevó a cabo la dictadura y creó este sistema de regionalismo que lo que hizo fue centralizar el Estado y lo disfrazó de regionalización, pero en realidad lo que hizo ahí fue una deslocalización y no necesariamente una desconcentración. Tanto es así que creó las figuras, claro, de directores regionales, ¿cierto? O los mismos secretarios regionales ministeriales, pero en muchos casos, y esto es un problema de práctica, en muchos casos hay funciones desconcentradas en los secretarios regionales ministeriales o en los directores regionales. Es decir, para esa función específica, la autoridad que está en la región no debiese consultar al ministerio o a la Dirección Nacional del Servicio. Y sin embargo, desde el centro lo obligan a tomar tal o cual decisión, so pena de la remoción como funcionario, porque son cargos de confianza. Entonces, ¿qué es la ventaja de tener un gobernador electo que solo le reporta a la ciudadanía? Y aunque tenga a lo mejor pocas atribuciones todavía, es un elemento muy potente para dar un golpe y un choque con este exceso de centralismo y este malentendido concepto de lo que es la jerarquía. Porque cuando hay desconcentración, no hay jerarquía. Y sin embargo, se pretende ejercer aún así la jerarquía. Tanto es así que a veces ni siquiera son los directores nacionales o los ministros quienes llaman a sus subalternos en las regiones, sino que son los jefes de gabinete, que están en la periferia, en el organigrama están al lado, no están en la vertical. Entonces, claro, esto tiene que cambiar, pero lo que ocurre es que tenemos, como Álvaro colocó muy bien el ejemplo, un Estado paternalista que viene con la lógica portaliana. Y por lo tanto, desde el centro no se confía en lo que puedan hacer en regiones, en las capitales regionales no se confía en lo que puedan hacer en las provincias, y en las provincias no se confía en lo que puedan hacer en las localidades. Entonces, es un sistema aquí de desconfianza, de pensar que el que está más abajo, más alejado, es inmaduro. Todavía es un joven que toma decisiones que pueden atentar contra sus propios intereses, por eso el papá tiene que tomar las decisiones por él. Así es. En el fondo la democracia está basada en la confianza de los ciudadanos, y el elemento que hay detrás de este centralismo es la desconfianza de la gente que vivimos en regiones. No nos creen capaz. Y yo eso lo puedo dar. Cosa de escuchar el periodismo, cosa de escuchar a la autoridad política, no nos creen capaz. No tenemos capacidad, no hemos pasado la mayoría de edad. Y que viene por distintas razones históricas, culturales, etcétera, digamos. Pero detrás de eso hay una clara desconfianza a la democracia y a la participación de la gente. Cuando yo le hablo de reglamentos regionales que regulan tributos, cuando yo le hablo de reglamentación regional, de cierto poder normativo que se establezca a nivel de las regiones, lo que estamos diciendo es que representantes de las comunidades pueden dictar normas que tienen una vigencia territorial en una determinada comunidad. Eso es una forma de participación mucho más directa, que involucra un traslado de competencia significativa. Y yo creo que ante eso hay un temor enorme desde la élite central santiaguina, digamos. No quieren eso, no les gusta eso, le tienen temor a eso. Y eso es falta de confianza en la gente, y eso es falta de creer en la democracia como un sistema participativo finalmente. Bueno, pero eso ya es más político. Perdón. Al final del día la discusión constitucional es la más política de todas las discusiones. Y claro, de una otra forma, esta problemática y esta desconfianza es histórica, o sea, proviene incluso desde la formación de Chile como república y desde los periodos de los ensayos constitucionales, y viene incluso de la pelea desde Concepción, Santiago, y Concepción y Valparaíso contra Santiago. Entonces es algo... La Serena. Y la Serena también. Y aquí les quiero hacer una pregunta ya un poquito más prospectiva, y trayendo a colación estas discusiones constituyentes que se dieron en los albores de la República.
y recordaba este proyecto de Infante. ¿Estamos en condiciones para tener una, no sé si para establecerlo, pero sí va a tener un debate sobre un eventual Estado federal? ¿Qué creen ustedes? No, yo no creo, por una razón muy simple, porque los países que se han organizado como estados federales, lo que ocurrió ahí es que el condado creó al Estado y el Estado después creó a la nación. En el caso chileno fue al revés. La nación creó al Estado y el Estado creó después a las divisiones para abajo, porque siempre se manejó centralizadamente. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las colonias españolas, o las que fueron colonias españolas, porque el Estado español era centralizado, la tradición francesa también fue centralizada. No ocurre lo mismo con Italia, con Alemania, ¿cierto? Con los mismos Estados Unidos, donde el nacimiento de sus naciones fue distinto, fue a través de la alianza de territorios más chicos. Aquí lo que terminó ocurriendo en nuestro caso fue la defragmentación de un imperio. Y por lo tanto, culturalmente yo creo que estamos un poco más lejanos al federalismo, pero tampoco considero que el Estado unitario sea la solución. O sea, aquí hay un tema intermedio, que son los estados descentralizados. Esta descentralización subnacional a la que se está llegando, que me parece que todavía falta más cosas que agregarle, pero que es un buen avance. Ahora, hemos avanzado lentos, eso también hay que decirlo. El primer cambio ocurrió en el año 92 y el segundo está ocurriendo ahora. O sea, debiésemos tratar de hacer cambios más acelerados para ir llegando a un mejor perfeccionamiento de ese Estado descentralizado. Pero yo no soy enemigo de los Estados federales, pero sí creo que culturalmente nuestra nación tiene otro origen, a diferencia del caso alemán o el caso norteamericano. Sí. Yo me sumo, para no repetir, digamos, sí, yo concuerdo con lo de Cristian, ni históricamente, ni culturalmente, ni geográficamente tenemos la capacidad, a mi juicio, de tener un Estado federal, digamos. A lo mejor no lo veo cómo configurarlo, y no tenemos la cultura jurídica tampoco. Pero una cosa es decir no al Estado federal y la otra es decir queremos un Estado más bien centralista. En el medio, digamos, hay altas posibilidades intermedias y la descentralización parece ser una buena posibilidad. Parece ser una buena posibilidad, una descentralización real. Una descentralización real visto como un gran gris, como un gran territorio para explorar. Y en ese escenario, entonces, si lo federal está de una otra forma descartado por todas las fundadas razones que ustedes vieron, ¿cómo ven estas ideas que se ha trabajado de la proyección de las macrozonas como mecanismos también de cierta unificación de territorios que a lo mejor no pueden organizarse de manera más ecuánime, sobre todo pensando que esto es una idea que ocurrió en el ámbito de las políticas públicas desde el año 2000 en adelante? ¿Creen ustedes que las figuras macrozonas pudiese avanzar en estos niveles de descentralización, tanto político, administrativo y financiero fiscal como plantean? No, yo creo que no. Yo creo que el sentido es al revés. Hay que cada vez territorios más, no sé, más pequeños tener esta suerte de autonomía o de gobiernos regionales. Yo insisto, teníamos 13 regiones cuando partió el sistema de regionalización, vamos en 16, vamos a terminar en 25. Entonces, yo creo que ampliar a macrozonas no es la idea, tener zonas más pequeñas. Eso no quita que gobiernos regionales puedan hacer alianzas unos con otros para compartir competencias, ¿cierto? Y colaborar entre sí. Pero yo creo que el diseño de las políticas tiene que ir cada vez a territorios más pequeños y no a territorios más grandes. Nuevamente una visión política, digamos, que como bien decía Sebastián, acá está bastante inundado. Uno se alega de que Chile requiere más participación. ¿Cómo se logra eso, digamos, respecto, digamos, a una autoridad? ¿Se logra una participación real en una gran macrozona o se logra en zonas más pequeñas? Yo, en lo particular, creo que una mayor participación en la administración y en la política se logra en comunidades más pequeñas, sin perjuicio de lo que decía Cristian, o sea, la posibilidad de hacer convenios, la posibilidad de que macrozonas empiecen o se muevan con ciertas lógicas comunes, que se logren acuerdos, etcétera. Pero para mí también tiene un sentido respecto a lo que es democrático o a la manera de impulsar una real participación, que es una de las tantas razones de por qué es mejor un sistema descentralizado que un sistema concentrado. Pero bueno.
Muchísimas gracias. Vamos a agradecerles, expositores, ya vamos a empezar a ir cerrando, pero quedan un par de preguntas que quiero hacérselas a los expositores. En primer lugar, ¿qué creen ustedes que deben ser los principales cambios constitucionales? Después preguntaremos por algunos cambios orgánicos constitucionales o incluso legales que creen que es necesario para profundizar de verdad estos niveles de descentralización política, administrativa y financiera que ustedes han planteado. Sí, bueno, pensando en esos 3 niveles, administrativa, fiscal y política, bueno, el cambio constitucional básico, creo yo, es que se le permita a los gobiernos regionales generar leyes en las materias que son de su competencia, ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social. Y eso va a ir de la mano también con lo que Álvaro mencionaba, que es la posibilidad de crear ingresos a través de impuestos de aplicación regional, ¿cierto? Habiendo una ley marco, pero que se pueda detallar cómo opera dentro de cada territorio esa aplicación práctica del impuesto. Esa autonomía financiera también es relevante, porque en la medida que no dependan los presupuestos de los gobiernos regionales de la ley de presupuesto de la nación, van a tener más autonomía. ¿Ah? Lo que está ocurriendo ahora es que, es lo que dice Álvaro, esto hay que pedirle la mesa al papá y decirle en qué se va a gastar la plata. Y por último, el reconocimiento de la autonomía. A los municipios se les reconoce la autonomía, pero a los gobiernos regionales no se les ha reconocido. Yo creo que eso es un tema interesante y hay que destacarlo. Tiene que estar la autonomía reconocida. Sí. Yo así, como un cambio constitucional, de hecho lo hemos comentado por ahí, yo creo que la Constitución tiene un cuerpo normativo que regula lo financiero del Estado, pero la verdad es que está bastante desorganizado desde todo punto de vista. Entonces yo creo que ahí falta que el constituyente entienda de que este elemento es trascendente. Lo financiero importa ingreso, gestión o administración y gasto, digamos. Y por lo tanto hay definiciones de dónde vienen los ingresos, quién gestiona o cómo se gestiona y cómo se gasta. Yo creo que genéricamente hay falta una visión general en nuestro ordenamiento jurídico de lo que es la actividad financiera y reemplazar este decreto ley, el 1263 del año 1975, que léanlo porque habla tendrá que financiar la Junta de Gobierno, así parte ese decreto ley. Entonces, lo primero es eso, cambiar la lógica de la actividad financiera y luego establecer ciertas obligaciones, a mi juicio, que aseguren a estas entidades locales y regionales una autonomía financiera, una autonomía dentro de un parámetro que se les asegure. No por presupuesto, sino que por normativa constitucional y por lo tanto que estos tengan asegurado de que tienen un nivel de ingreso y con esto ellos puedan funcionar y tomar decisiones respecto a esos ingresos. Yo por ahí creo que va una mirada más genérica en este punto. Gracias por su respuesta. Efectivamente, este famoso decreto ley, la Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera, fue la primera gran obra que hizo la dictadura desde el punto de vista normativo. Construye todo un sistema de hacienda pública sobre la base de centralizar la administración financiera, tecnocratizar la administración de los controles y adicionalmente controlar los déficits, los balances estructurales en términos institucionales. Entonces, ahí hay una piedra que tocar bastante, hay una piedra que picar bastante dura de roer además. Tengo una pregunta de Marco Pontigo que nos dice: hola, mi saludo a todos. Pregunta a ambos panelistas. Las macrozonas y la existencia de tribunales de justicia de cualquier clase, ¿es democrática? ¿Es justa? Más que todo, tomando como referencia la existencia de los tribunales ambientales, facilitan, debilitan, fomentan en los derechos fundamentales del acceso a la justicia. De una otra forma trae a colación lo que el profesor Ferrada ha señalado como esta justicia con alfombra roja. ¿Qué creen ustedes? Enemigo de todo lo que sea macrozona, yo ya lo dije. Si es que va a haber un ordenamiento territorial de regiones, todo tiene que funcionar en base a regiones. Los tribunales tributarios, por ejemplo, sí funcionan en regiones y están en todas las regiones. No veo por qué con la ley ambiental se hizo una cuestión distinta. Debieron haberse creado cuestiones territoriales y no macrozonales. Y eso no quita que se pueda colaborar, insisto. Pero las decisiones, si la unidad va a ser la región, no se pueden, por el lado, crear macrozonas que no están ni siquiera reconocidas constitucionalmente.
Entonces a mí me parece que hay un error ahí en cómo se diseñó esa ley, atentando con todo lo que significaba cuál va a ser nuestro ordenamiento de territorio. Yo creo que las macrozonas no ayudan, muy por el contrario, terminan haciendo la justicia más injusta, más lejana. Tiene que ser más cercana, y eso se ve en los territorios. Lo que, insisto, no quita la colaboración. Sí, repetir lo mismo que Cristian, también concuerdo. Primero que todo, saludo a Marco, digamos, espero que estés bien. Sí, la idea de la macrozona, a mí como ordenamiento administrativo, político, jurídico, en lo particular, creo que afecta, digamos, a los sistemas democráticos, los sistemas administrativos, etc. Como mecanismo de convenio entre distintas regiones me parece posible, bueno y a lo mejor positivo incluso, pero como parte de la organización de la administración del Estado, como parte de la organización de los mecanismos participativos, como parte de la organización de las finanzas nacionales, me parece que no es confundir elementos, digamos, es introducir algo que no es consustancial a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra manera de ser, etc. Entonces sí, no me quedo con la idea de Cristian y no me extiendo más en el punto. Vale, muchas gracias. Les voy a hacer la última pregunta, que es bien puntual, y con esto damos por finalizado. Viene desde el Facebook, de parte de Evelyn Echagüe. Primero que todo, agradece la sesión, agradece la oportunidad de expresarse, y la pregunta es muy concreta para Álvaro Magasic. Nos pregunta, ¿de dónde proviene esta lógica de costo-beneficio en el parámetro de asignación del gasto? ¿Tiene sustento legal? Si pudiera profundizar un poquito en esa materia. Álvaro, si me dejas partir a mí para que después tú lo sigas. Por favor. A ver, que es muy buena la pregunta, porque ¿por qué tenemos 13 regiones? ¿O por qué partió con 13 regiones? Y no con 10, no con 8, no sé con qué otra denominación. Esto partió en realidad porque se crearon en su época las ODEPLAN, las oficinas de planificación. Las oficinas de planificación después pasó a llamarse CERPLAC, ¿cierto? El Servicio de Planificación, después el Ministerio de Planificación, hoy día el Ministerio de Desarrollo Social. Al final de cuentas, de lo que se trata es crear un banco integrado de datos, donde esté toda la información del país, la mayor información posible, y cualquier proyecto de inversión se somete a esa planilla Excel, por así decirlo, ¿eh? Que me va a arrojar si un proyecto es rentable, es decir, si entrega más beneficios que los costos que genera. Entonces, por eso la relación costo-beneficio. Si hay más beneficios que costos, el proyecto se hace. Eso naturalmente tenía mucha lógica en una época en que Chile era casi un país bananero, en los años 60, recomendaciones, ¿cierto?, en su momento, ¿cierto?, de todo este organismo internacional, el Banco Mundial, etc. Pero hoy día hay que preguntarse si ese sistema hay que adecuarlo un poco más a la región y colocarle algunos otros parámetros distintos. ¿Por qué? Porque cuando analizamos costo-beneficio, mientras más habitantes tengan, más beneficios van a haber. Y por lo tanto es rentable hacer una carretera en Santiago, pero no es rentable hacerla en Aysén, porque tiene 120.000 habitantes la región con suerte, y además las distancias, el tamaño de Aysén como territorio es muy grande en comparación con el territorio de Santiago. El tamaño de la región de Magallanes, somos del tamaño de Grecia, para dar un ejemplo, ¿eh? La región de Magallanes tiene el 18% del territorio nacional, la región de Aysén tiene el 14% más o menos. Entonces, aquí hay un tercio en estas dos regiones de todo el territorio, y sin embargo es lo que menos se invierte porque somos el 1% de la población. El parámetro costo-beneficio, eso es lo que hace. Hay otros parámetros, además del costo de beneficio, ¿eh? Pero hay otros parámetros. Pero finalmente, claro, parece lógico que algo se haga porque es rentable, e ilógico gastar plata en cuestiones que no son rentables. La pregunta es cómo va a fijar esa rentabilidad, a través de solamente la cantidad de habitantes, a través de otros parámetros como, no sé, la soberanía. Si un Estado quiere tener territorio, tiene que invertir en los territorios. ¿Cómo va a pretender tener un territorio sin hacer la auténtica soberanía, que es instalar tribunales, instalar servicios públicos y después esperar que llegue la gente, y no al revés? Sí, no me dejaste mucho. Pero bueno, yo voy a dar otro concepto y acá me voy a arriesgar, digamos. El ODEPLAN, digamos, respondió a una mirada económica, a una mirada un tanto ideológica de cómo organizar el Estado y cómo organizar las decisiones del Estado. Y en esa lógica, digamos, claramente la lógica costo-beneficio se expresa.
Y yo no la rechazo, a mí me parece que es una lógica que tiene que estar presente, digamos, pero no puede ser el indicador más importante o el indicador más trascendente. Tiene que contemplarse con muchos otros indicadores, como tiene que ser como la política general, esto que hablaba otra pregunta de qué es lo que pasa con las regiones más atrasadas, a lo mejor es más conveniente hacer inversiones en esas regiones más atrasadas justamente para ir mejorando la calidad de vida. O sea, hay otros parámetros que a mi juicio en la evaluación de los proyectos que hace el gobierno central deben considerarse. Hay que considerar el costo-beneficio, sin duda, pero no debe ser el único, porque si no, las regiones no vamos a estar, vamos a perder en la mayoría de los casos. Eso. Muchísimas gracias a todas y todos por sus intervenciones, por sus comentarios, las personas de Facebook, las personas de la sesión de Zoom. Bueno, y con esto ya estamos dando por finalizada nuestra cuarta sesión. Agradecer a Cristian y a Álvaro su gentileza de colaborar en esta Escuela Constituyente de Verano de la Universidad de O'Higgins. Espero que hayan disfrutado la actividad. Por mi parte la disfruté muchísimo, estuvo muy interesante. Y no me queda más que dejarlos invitados a todas y todos para la última actividad de esta escuela, a realizarse el día jueves 28 entre las 12 y 13 horas también esta sesión de Zoom, pero también se transmitirá por el Facebook Live de la universidad. Y ya estaremos finalizando y estaremos preocupándonos sobre, bueno, cuáles son los desafíos futuros, tanto a nivel nacional como regionales, que conlleva la actual discusión constituyente. El tema de la desigualdad, el tema de los territorios, del desarrollo integral, la solidaridad, el tema del cambio climático, la problemática de la seguridad también, son todos elementos que de otra forma van a estar presentes en la discusión constituyente, y esta última sesión tiene la finalidad de poder ir conversando poquito a poquito sobre estas materias. Así que muchísimas gracias a todas y todos, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a todas y todos. Por la invitación, Sebastián, Pilar, a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.